Gloria al Señor. Vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 6, verso 4. Amén. Pues leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Amén. Y lo voy a repetir. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Padre, te alabo, te doy toda la gloria, te doy toda la honra. Señor, te bendigo. Gracias por tu misericordia, por tu gran amor, por tu fidelidad, Señor, en medio de cualquier situación, circunstancia, del dolor, de la dificultad. Ayúdanos a persistir en la oración y en el ministerio de la palabra, Señor. No importa lo que venga, no importa lo que pase, danos la fuerza para seguir, Señor, adorándote, pero sobre todo presentando tu palabra, Padre, para gloria de tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, por favor. Quiero predicar, si algún tema pudiera ponerle, pudiéramos decir: persistiendo en la oración y en la palabra. Amén. Persistiendo. Este verso lo tenía, duré, hermano, como una semana con ese verso en mi mente. Usted sabe que a veces viene usted pasa por una situación o el Señor te lo trae a la memoria. Y yo tenía ese verso. Cuando me dijeron que iba a predicar, pues preparé alguito, así que de eso quiero hablar. Y siguiendo con el mensaje que predicaba el pastor la semana pasada, haciendo énfasis en la palabra, ¿verdad? Que nosotros tenemos una doctrina, nosotros tenemos un fundamento, que es la palabra de Dios. Nosotros como iglesia, hoy en día hay mucha, siempre ha habido y van a haber mucho más. Y como decía nuestro hermano ahorita, hay mucha filosofía, hay muchas ideologías, cosas que la gente se inventa y que la gente se va a inventar. Pero nosotros tenemos un fundamento y es la palabra de Dios. Por eso cuando predicaba el pastor y él decía, él hablaba de cuando Satanás va donde Jesús a tentarle, lo que Jesús le respondía: escrito está. Gloria al Señor. Y nosotros dependemos de eso, de la palabra. El fundamento de nosotros es la palabra de Dios. Quien está hablando en esta ocasión es el apóstol Pedro. Ahora nosotros le decimos el apóstol Pedro, pero cuando inicia era Pedro, era alguien muy común. No había sido transformado. Era alguien violento, pero también ambivalente. No tenía fundamento. Pero Jesús le había dicho en una ocasión, cuando Jesús pregunta: ¿quiénes dice la gente que soy yo? Él le pregunta a sus discípulos más cercanos: ¿qué es lo que ustedes escuchan de mí? ¿Qué es lo que está diciendo la gente de mí? Aparentemente a Jesús le importaba lo que la gente decía. Y viene alguien y le dice: bueno, maestro, hay quienes dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías. De hecho, en una ocasión dice que Herodes había dicho que Jesús era Juan el Bautista.
Dice, le hablan de Jesús y él dice, ese puede ser un profeta, puede ser alguien, pero a Juan el Bautista yo lo decapité, pero quizás reencarnó Juan en él y por eso actúan en él en esos poderes. Y a Jesús le llega esta noticia y le dicen que Herodes lo quería ver. Y él le manda a decir, díganle a esa zorra, adora mi alma al Rey de Gloria. Oyen qué palabra más fuerte. Díganle a esa zorra que hoy y mañana cumplo mi palabra, hago lo que tengo que hacer y al tercer día cumplo mi propósito y mi llamado. O sea, díganle a esa zorra que no me voy a detener hasta que no cumpla la palabra que me ha sido encomendada. Adora mi alma al Rey de Gloria. Persistiendo en la palabra. Dígale al que está a su lado, nosotros persistiremos en la palabra. Nosotros persistiremos. Y yo digo, yo voy a persistir. Se hace necesario en este tiempo que haya alguien que pueda decir, yo voy a persistir. Persistir es continuar, es seguir continuamente haciendo lo que le ha sido encomendado. Y hay algo que el enemigo, mire, muy bonito adorar. Amo ese momento en el que nos entramos en la adoración, en la alabanza, en la que el Señor nos ministra y cantamos y lloramos y sentimos su presencia. Todo eso es bonito, es hermoso, es maravilloso. Dios ministra, pero hay algo que no podemos ignorar y que se hace imprescindible. Es la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, que quebranta, aleluya, que rompe. Gloria a Dios. Y adora mi alma, Rey de Gloria. Mi alma te alaba, Nazareno. Mi alma te alaba, Jesús. Se hace necesario persistir en la palabra. Poder combatir. Mire, Pedro le dice, el apóstol Pedro le dice que persistan para que puedan combatir con los deseos carnales que combaten contra el alma. O sea, nosotros tenemos deseos, aunque no lo querramos. Hay deseos carnales que combaten contra nuestra alma dentro de nosotros mismos. Y la única forma de poder combatirlo y destruirlo y vencerlo es a través de la palabra de Dios. Cuando Jesús pregunta esto, Pedro era un simple pescador de peces. Era alguien que en la palabra, en el ministerio, había fracasado, porque el judío, usted sabe que el judío desde los 5 años, ya a los 5 años más o menos, dice que debe saberse la Torá completa, de cabo a rabo, como decimos nosotros. Si usted no tiene la capacidad, como ellos dicen, ¿verdad? Que si la persona no tiene la capacidad de memorizarse el Pentateuco, que es lo que nosotros conocemos como el Pentateuco, que son los primeros 5 libros, pues usted no sirve para esto. Por eso Pedro había fracasado y se había dedicado a pescar. Pero se encuentra con Jesús. Y Jesús le hace una pregunta a sus discípulos. Pero de
repente salta Pedro y dice, pero Pedro dice, tú eres el Cristo. Jesús le pregunta, ¿y vosotros qué? ¿Y ustedes qué piensan? ¿Qué es lo que creen? Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gloria al Señor. Jesús le dice, bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Adora mi alma. Hay palabras que deben ser reveladas. Gloria, cualquiera tiene la palabra, pero la revelación viene del cielo. No sé si usted me está entendiendo. Los fariseos tenían el Pentateuco, se comían la palabra, pero no le había sido revelado quién era el Cristo. Nicodemo era miembro del Sanedrín, o sea, era de los conocedores de la ley, pero no le había sido revelado quién era el Cristo. Por eso Jesús, yo decía, para mí, que cuando Nicodemo se acerca a Jesús, yo pensaba era que Jesús fue muy fuerte con Nicodemo. Le habló palabras para mí como humano. Pero cuando usted se va al contexto, lo que él tenía que tener era la revelación de la palabra. Él tenía conocimiento de letra, pero la Biblia dice que la letra mata, pero el espíritu vivifica. De manera que hay que tener las escrituras, pero hay que tener la revelación. Hay que tener al Espíritu de Dios, gloria al Señor, para que podamos comprender la palabra de Dios. Entonces Jesús le dice, eres bienaventurado, Pedro. Recibiste una revelación que no te la dio sangre ni carne. Y Jesús le dice, tú eres Pedro, que quiere decir roca. Y le hace una declaración sobre esa roca. Que está diciendo sobre la palabra que tú has dado, sobre la declaración de que yo soy el Hijo del Dios viviente, de que yo soy el Cristo. Sobre esa palabra edificaré mi iglesia. Y dice, y ni la puerta del infierno prevalecerán contra esta iglesia, contra la iglesia de Cristo. O sea, el fundamento de la iglesia es Cristo Jesús. Sobre ese fundamento descansa la iglesia. La iglesia está sobre esa roca. Y esa misma roca fue la roca que vio Nabucodonosor cuando dice que él tuvo un sueño. Y de repente él ve una estatua bien grande, de oro, de bronce, de todos los metales. Pero de repente sobre esta estatua, una roca bien grande, parte esta estatua, haciendo referencia a lo que Jesús va a hacer en este último tiempo. Gloria al Señor. Y es que va a levantar su iglesia y luego va a establecer su reino sobre esta tierra. Y yo estamos sobre esa roca. Dígalo conmigo, yo estoy sobre esa roca. La iglesia está sobre esa roca. Podrán, como dijo Jesús, podrán venir vientos, tempestad,
podrá venir lo que sea, pero la iglesia de Cristo siempre estará firme. Mire, se levantó Nerón con toda su furia. Mataba a los creyentes. Dice la historia que lo prendían como una estopa. Lo prendían para alumbrar la ciudad. Pero mientras más los atacaban, más se multiplicaban. Oh, la iglesia, lo bueno de esta iglesia es que cuando más viene la persecución, más crecemos. Adora mi mente, cuando te metes en el desierto, es cuando Dios comienza a sacar lo bueno de ti. Adora mi alma, Rey de gloria. Si viene la persecución, dale gloria a Dios. Aleluya, y refúgiate en Dios. La iglesia persistía en la palabra, persistía en la oración. Ahora, en esta ocasión hay un problema. Recordemos que la iglesia había crecido. Porque solo en el primer mensaje de Pedro se convierten 3,000 o 2,000. 3. Luego vienen 5. Ya usted sabe. Y en medio de esta, porque mire, cuando hay crecimiento, también viene el problema. Pero que venga el problema. Si Dios te da el problema, te dará la salida. Dios te da juntamente con la prueba, dice, la salida. Ahora, el problema es que en medio de esta situación se levanta la gente y le dice: Pedro, estamos teniendo problemas porque estamos descuidando a las viudas, a los huérfanos. Y la gente está criticando, está murmurando. Y hay que atender a esa gente. A Pedro le dan la noticia. Y Pedro, que era conocedor de las escrituras, que sabía que dependía de la escritura y de la oración, él de lo único que dependía era de la palabra. Él sabía que lo único que lo hacía fuerte es estar escondido en las escrituras y en la palabra. Adora mi alma, Rey de gloria. Pedro le dice: mire, no es justo. Recuerde que en un momento determinado a Pedro y a Juan lo llevan a la cárcel y le dice que lo amenazan para que deje de hablar de Jesús. Y él dice: mire, nosotros no vamos a dejar de hablar lo que hemos oído y lo que hemos visto. Vamos a permanecer. Y le dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, a mí me gusta lo que Pedro responde. No es justo que nosotros descuidemos el ministerio de la palabra y la oración para atender. Fíjese que son necesidades, porque cuando el enemigo quiere que usted se descuide, le va a traer cosas naturales y de la vida real. Mire, yo escuché
el testimonio de alguien que hubo un momento que para ella poder orar tenía que ponerse en el lindel de la puerta con el muchacho encima, o sea, con su hijo encima, porque tenía muchas. Es verdad que a veces vienen muchas ocupaciones y nosotros nos escondemos detrás de eso para descuidar nuestra vida. No descuide tu vida, hermano, no descuide tu vida. Si descuida tu vida de oración, si descuida tu vida de buscar la palabra y de la presencia de Dios, decimos nosotros los dominicanos, la macate. Momentos que la que está amamantando, aún amamantando, va a tener que amamantando y orando: Señor, ten misericordia de mí, Señor, pero no descuide tu tiempo de oración. Se lo dice a alguien que en un momento determinado me descuidé. Porque vinieron tantas ocupaciones a mi vida. Uno tiene que estudiar, trabajar, atender al ministerio, atender a la familia, tantas cosas. Y nos descuidamos. Pero Pedro dice: no podemos descuidar para atender. Y dice Pedro: escojan. Mire que él ni siquiera dice, vamos a escoger. Ni siquiera vamos a encargarnos de... No. Escojan ustedes. Porque yo no voy a descubrir. Mire, Pedro, usted sabe cómo nace la iglesia de los gentiles. Pedro estaba en la casa de un tal Simón. Y dentro de los gentiles había un hombre llamado Cornelio, que dice la Biblia que oraba, hacía constante oración, que daba limosna. Y de repente dice la palabra que un ángel se le apareció y le dijo: Cornelio, tus oraciones han sido escuchadas, gloria al Señor. Y dice la palabra que se le apareció este ángel y le dice: manda a buscar a Pedro, que está en tal y en tal lugar, y él te va a revelar lo que debes hacer. Pedro, que estaba en la casa del tal Simón, dice la Biblia que en un momento determinado él le dice a los que estaban con él que va a ir a la azotea a orar un momento. Fíjense cómo este hombre tenía su prioridad, la oración. El problema de nosotros como creyentes es que tenemos muchas prioridades. Y todo esto es necesario cumplirlo, pero no podemos descuidar la oración y la palabra. Y cuando digo la palabra, miren, nosotros no sabemos, puede que entre nosotros, quizás todos nosotros hemos estudiado la Biblia una y otra vez, pero hay que sacar tiempo para irse a una esquinita a orar, a estudiar la palabra, a esperar el rema, y mayormente los predicadores, porque el pueblo espera una palabra, un rema, algo que te fortalezca. Nosotros como predicadores, lo que predicamos, no importa que no sepamos la Biblia, tenemos que sacar tiempo para orar y buscar la revelación de Dios. Jesús le dijo a los discípulos en un momento cuando estaban en el desierto, que dice que el pueblo tuvo hambre. Jesús le dijo: dadle vosotros de comer. Los predicadores tenemos que venir con un pan fresco, con una palabra fresca. Y Pedro entendía eso. Pedro entendió eso y dijo: escojan ustedes, porque yo no voy a descuidar.
le dice, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Persistiendo. Hay momentos, hermano, que el enemigo va a llegar a querer interrumpir esa persistencia de nosotros en la palabra, de nosotros en la comunión, de nosotros en la oración. Y si nosotros descuidamos eso, hermano, fracasamos. Por eso viene la debilidad a nuestras vidas. Yo me descuidé en un momento porque en la iglesia donde estaba era líder de oración, era líder evangelista, era maestro de escuela bíblica. Estoy en la universidad, la iglesia, la familia, y todo esto te arropa. El enemigo no viene a nosotros con violencia. Él viene con sutileza. Y si descuidamos y destruimos o descuidamos la palabra, encuentra una brecha para destruirlo. Y más en este tiempo. No podemos descuidarlo. Todo lo contrario. Si hacemos caso a la palabra, entonces seremos bendecidos. La Biblia dice que cuando Cornelio recibe este ángel, manda a buscar a Pedro. Y los que llegan donde estaba Pedro, que fue a orar a la azotea mientras le preparaban algo para comer. Para mí, pienso que Pedro quizás estaba en un tiempo de ayuno y de oración. Subió a la azotea, eso soy yo especulando, sube a la azotea a entregar el ayuno. Y mientras está entregando el ayuno, dice la palabra que el Espíritu le dice: vienen 3 hombres a buscarte, no tenga temor en ir con ellos, porque yo lo he enviado. Gloria al Señor. Y dice la palabra que mientras él está orando, tocan la gente y dice: ay, aquí estamos, aquí es que vive, aquí estamos buscando a un tal Pedro. Y como ya el Espíritu le había revelado, Pedro desciende y le dice: yo soy, ¿para qué me buscan? Entonces le dicen a Pedro: nosotros venimos de parte de Cornelio, es nuestro jefe, nos mandó a buscarte. Él estaba orando, estaba ayunando. Cornelio era un hombre que ayunaba, que oraba. Si usted quiere dar a luz en el Espíritu algo que nazca de usted, tiene que ayunar y orar. Si la iglesia quiere que nazca ministerio, que nazcan ministros, que nazcan evangelistas, tiene que ayunar, tiene que orar. Pedro llega a la casa de Cornelio. Y cuando llega donde Cornelio, Pedro comienza a enseñarle las escrituras. Pero la Biblia dice que mientras Pedro hablaba, descendió el Espíritu Santo sobre todos los que estaban en ese lugar, y fueron llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas. Y Pedro dice: oh, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, aleluya, sino que en todo lugar Dios se reserva a gente. ¿Sabe qué pasa? Que si alguien ayuna, si alguien ora, las cadenas se rompen, se abren los cielos. En mi país pasó esa tragedia, pero no crea que lo de Dios fueron sorprendidos. Hubo mucha gente a la que Dios les reveló lo que iba a pasar. De hecho, yo no digo que fue eso, pero
Hay uno de los videos donde yo subo, que creo que lo subí a Facebook, donde digo que yo iba por el malecón de Santo Domingo, iba por el malecón en un vehículo, y de repente yo veo en las costas del malecón, veo barcos militares, y yo decía, oh, pero mira, barcos militares en las costas de nuestro país, porque eran como barcos militares de otro país. Y yo decía, mira estos barcos militares, y nadie dice nada. De repente, mientras yo voy por el malecón, como que se arma una explosión, y tuve que subir a la Independencia. O sea, yo iba por el malecón, tuve que subir a la calle que se llama Independencia. Y cuando llego a la Independencia se había convertido en un cementerio. La Independencia es donde mismo estaba esa discoteca. Hace varios meses que yo subí, hace como, no sé si un mes, no sé, pero hace un tiempecito donde yo estuve ese sueño. Pero no solo a mí, hubo gente a la que Dios le habló directamente. Vi el testimonio de una pastora que decía, en los Estados Unidos, que decía que le mostraba que en República Dominicana se caía un building, o sea, se caía un edificio, y mucha gente iba a morir. Porque Dios no hará nada sin antes revelársele a sus hijos. Pero sus hijos deben buscar su rostro. Cuando nosotros oramos y buscamos el rostro de Dios, nada nos va a tomar de sorpresa. Nos va a doler, pero Dios siempre nos va a avisar. Gloria a Dios. El Señor lo dice, yo no voy a hacer nada sin antes mostrárselo a mis hijos, los profetas. Dios siempre tiene a alguien, o está buscando a alguien que esté sobre la brecha, y se hace necesario que dentro del pueblo de Dios haya gente que levante vallado, haya gente que ore, haya gente que clame. Gloria a Dios. Y Él dijo, clama a mí y yo te responderé. Hace falta clamar. ¡Oh! Adora mi alma, Rey de Gloria. Pedro dice, nosotros no vamos a descuidar. Nosotros vamos a persistir en la oración y la palabra. Y Pedro no era un letrado. Antes de Dios llamarlo, era uno más. Pero él sabía que ese era el secreto. Mire, estaba escuchando. Alguien decía que en cierto país había un rey que tenía sus consejeros, tenía sus ministros, pero había dos personas que él siempre esperaba. Eran dos hombres, un hombre y una mujer que vivían en las montañas. Gloria al Señor, hombre y mujer de Dios. Gloria al Señor. Y dice que él, antes de cada cierto tiempo, estos hombres o esta mujer descendían a llevarle la palabra, lo que él debía hacer. ¿Ha leído usted lo que dice la Biblia de Naamán? Perdone que me quité los zapatos, me estaban molestando y yo tengo que estar cómodo. ¿Ha leído usted lo que dice de Naamán? Que dice que Dios, Jehová, por mano de Naamán o por Naamán le había dado la victoria a Siria en varias ocasiones. Yo me preguntaba esto y escuché que alguien decía, según los estudiosos, Naamán fue profeta. Naamán no era un general, Naamán era un profeta
que vivía en las montañas, adora mi alma, Rey de Gloria, que tenía la revelación de Dios. Y cuando el rey de Siria tenía problemas, bajaba, iba donde Naamán, y el rey Naamán le decía: ¿por dónde vienen tus enemigos? Vienen por aquí. Dice que decía: sean dispersados, gloria a Dios, que perezcan tus enemigos, porque Naamán tenía la revelación. Entonces, cuando el rey ve esto, lo hace general. Naamán no era un general, era un profeta. O sea, primero él era un general en los cielos. Dejó el manto de profeta para convertirse en general en la tierra. Esto no lo dice la Biblia, lo estoy yo. Es algo que dicen los estudiosos. Pero él había dejado el manto profético para convertirse en general. Y por esto viene a él una lepra. ¿Sabes qué descuidó? Descuidó su manto profético. Se alió con los hombres. Y lo que muchas veces quiere el enemigo es que nosotros nos aliemos con los hombres. Nosotros respetamos a los hombres, pero hay alguien que respetamos por encima de cualquier cosa. Y es la palabra de Dios, es lo que dice Dios. O sea, lo que yo le estoy diciendo es algo que está en la Biblia, es algo que dicen, ¿verdad? Pero Naamán sobre él había venido esta lepra. Por eso, cuando él recibe la noticia de que en Israel hay un profeta, y alguien se le acerca y le dice: si tú pides, el profeta orará sobre ti y serás sano. Él va a Israel buscando una respuesta. Usted sabe que el rey no lo quiso recibir. Y le llega la noticia a Eliseo de que Naamán había descendido buscando respuesta. Y que el rey se había sorprendido, porque a él le dijeron: este es lo que viene buscando para hacer una guerra contra ti. Naamán le manda a decir que venga ahora a Israel y él sabrá si hay profeta en Israel. Por eso, cuando Naamán llega donde Eliseo no quiso ni siquiera verlo a la cara, porque Eliseo conocía lo que había en su corazón. Eliseo sabía quién había sido Naamán, y él no quería que esa lepra viniera sobre él. Por eso usted va a ver que cuando le mandan a decir, dice el profeta, que vaya y te zambulla 7 veces en el Jordán, Naamán dice: yo pensaba que él iba a venir e iba a orar iba a poner su mano, porque Naamán conocía los secretos espirituales. Pero Eliseo no quiso ni siquiera verlo a la cara. Ve y dile que se zambulla 7 veces. Según lo que dicen, es que él llevaba 7 años con lepra. Hace 7 años que era un profeta, y había dejado de ser profeta para convertirse en un general. ¿Usted sabe lo que va a hacer el enemigo? A los hombres de Dios, a los hombres que tienen llamado, le va a ofrecer algo que se ve muy bonito. Le va a ofrecer algo quizás el Naamán andaba con su ropa de general, con todo su rango, pero por dentro tenía lepra, porque había descuidado el don y el llamado que le había sido dado. Por eso Eliseo le mandó, ni siquiera quiso verlo. Ve y dile que se zambulla 7 veces. ¿Qué es lo que quiero decirle?
que Naamán descuidó su llamado. Pero le decía de este rey, con esto termino, que tenía estas dos personas. Porque los ministros de este rey sabían que él escuchaba al hombre y a la mujer de Dios, y querían disluirlo, querían apartarlo, querían que el rey dejara de obedecerlo. Le dijeron: lo que vamos a hacer, lo que tenemos que hacer es sacarlo de su hábitat, sacarlos de las montañas donde ellos van y buscan a Dios, donde ellos van y buscan la revelación. Vamos a sacarlo de ahí. Y le ofrecieron: te vamos a tener una habitación, una casa aquí en la ciudad. Gloria al Señor. Dicen que el varón decidió vivir en la ciudad. Pero llegó el tiempo en que ya no tenía palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque lo sacaron de su hábitat, lo sacaron de donde Dios lo había llamado. El enemigo quiere sacarte del secreto de Dios, quiere sacarte de ese escondite. El enemigo no quiere que tú tengas un altar al Dios vivo, quiere que descuide ese altar, que no haya revelación, que no haya fuego, que no haya poder de Dios. No descuide tu llamado, no descuide el altar, no descuide el fuego. Adora mi alma, Rey de Gloria. Dios le dijo a Moisés: dile al sacerdote que el fuego arderá continuamente en el altar, que ese fuego no se debe apagar. Hermano, entre nosotros en la iglesia, entre usted, su vida, siempre debe haber fuego, siempre debe haber llama. Ese altar debe estar encendido. Llegó el momento en que los ministros, ni en la ciudad nadie le temía a Donald, que era como se llamaba el varón. Pero la mujer había dicho: Dios no me llamó para estar entre ellos. Porque ella vivía en las montañas buscando a Dios. Vivía 28 días en las montañas y cada 30 días bajaba a dar una revelación. Y dice que cuando ella bajaba de esas montañas, las montañas temblaban, los caminos temblaban, gloria, sus enemigos temblaban. Gloria al Señor, querían sacarla de su hábitat. ¿Sabe qué pasa? Cuando usted y yo buscamos la presencia de Dios, el infierno tiembla, las tinieblas tiemblan, los demonios tiemblan. Adora mi alma, Rey de Gloria. La iglesia primitiva tenía algo, hermano, y era que no descuidaba su oración. Por eso usted ve que había momentos donde descendía ángel, abrían las puertas. Metieron a Pedro preso, lo metieron preso para matarlo, y cuando lo tenían encadenado, dice la Biblia, pero la iglesia hacía oración continua por él, hacía oración. Y el diablo pensaba: mañana lo mato, mañana le corto la cabeza. Pero había una iglesia que oraba continuamente, había una iglesia que oraba, gloria a Dios. Y decía, Satanás decía: Herodes, le voy a cortar la cabeza, mañana le corto la cabeza. Pero había una iglesia que oraba, había una iglesia que decía: desciende Jehová, desciende Jehová. Adora mi alma, Rey de Gloria. Y de repente, hermano, dice que llegó un ángel a aquella cárcel. Le tocó, porque el tipo estaba
tan concentrado que en medio de su cárcel y en medio de sus amenazas pudo dormir. Escuché que alguien dijo en una ocasión: cuando tú estás bien con Dios, tú puedes dormir hasta encima de una aguja. Encima de la punta de una aguja puedes dormir. Tú estás tranquilo, tú estás confiado. Adora mi alma. Cuando tú oras, hermano, cuando tú clamas, tú puedes estar tranquilo. Tú sabes por dónde viene el enemigo y el Dios te revela antes de que llegue. Gloria al Señor. Esto fue lo que pasó con Eliseo, que cuando llegaron los enemigos, dice la palabra que su criado dijo: ay, mi Señor, ay, me van a matar. Hoy no matan. Dice la palabra que Eliseo le dijo: son más los que están con nosotros que los que están en contra. No tenga temor, no tenga miedo. Aleluya. Lo que tú estás viendo ahora, yo lo vi esta madrugada. Adora mi alma, Rey de Gloria. Eliseo le dijo: tú estás viendo estos soldados ahora, pero yo lo vi esta madrugada. El ángel del Señor me visitó mientras tú estabas viendo Netflix. Yo estaba de rodillas. Así que no tengas miedo. He venido a decirte en este día: no tenga miedo y ora. No tenga miedo y clama. No tenga miedo y clama. No tenga miedo y ora. Ora. Hay problema, ora. Hay necesidad, ora. Viene la dificultad, proclama la palabra. Yo tengo una especie de estos papelitos que se usan en las oficinas para poner cualquier mensajito y guardarlo. Yo cada cierto tiempo vengo y lo pongo uno en la nevera y lo pego. El ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y lo defiende. Clama a mí y yo te responderé. Hermano, hay que clamar. Hay que proclamar la palabra. Estamos viviendo el último tiempo. No tenga miedo. Persiste, resiste y vencerás. Póngase de pie, por favor.